la crisis venezolana es una crisis latinoamericana y que está arrastrando a muchos países, ¿no? Incluyendo Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina. Bueno, en general los países en Latinoamérica están muy complicados gracias al socialismo del siglo XXI y a este éxodo que se ha provocado en Venezuela, ¿no? Por el manejo del chavismo, el castrochavismo, como dicen otros. Y para eso y más, porque hay también una crisis interna en Venezuela, ¿eh? Estimado auditorio, hay una crisis muy fuerte internamente. Para eso y más vamos a conversar con José Antonio Colina, el ex militar retirado y exiliado político, ¿no? Presidente de DEPEX y también conductor de Contrapoder 30, ¿no? Y director de contrapodernews.com, que ya está desde Miami para conversar, desde los Estados Unidos, para conversar la actualidad de su amada Venezuela y compartirla también con nosotros aquí en Chile, en Latinoamérica. ¿Cómo estás, José Antonio Colina? Un gusto saludarte desde Radio Neura, acá en Chile, en Latinoamérica. Hola, José Antonio. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, José Antonio, por atendernos en la llamada. José Antonio, ¿cuál es la situación actual en Venezuela? Porque hemos conocido videos donde hay una crisis interna con la policía, con digamos los sueldos, la capacidad económica que tiene el régimen de Maduro. ¿Cuál es la situación actual de las policías, José Antonio? Bueno, actualmente hay una gran crisis en el país. Primero comenzamos el año con una cantidad de protestas importantes por parte de los maestros, pues exigiendo mejoras salariales. Y en las últimas semanas se ha visto también cómo se han filtrado una gran cantidad de videos expresando el descontento que existe en el estamento militar, también por lo mismo, están exigiendo mejoras salariales, están exigiendo algunas ayudas sociales para poder paliar la crisis que vive Venezuela. Lo que llama la atención en estas últimas protestas es que el estamento militar básicamente es el que ha mantenido a Nicolás Maduro en los últimos años en el poder y que ellos en este momento estén siendo presas pues desde la revolución. Sí. Sí. Bueno, demuestra claramente pues que Venezuela está viviendo una profunda crisis en este momento y que Maduro pues puede peligrar su permanencia en el poder. A esto hay que sumarle ahora lo que se ha venido viendo en el último este fin de semana, que ha sido una gran cantidad de órdenes de captura en contra de funcionarios públicos acusados de corrupción, todos ellos o en un porcentaje importante pues relacionados con Tarek El Aissami, que en el pasado fue un hombre fuerte del régimen, pero ahora pues como que ha caído en desgracia y están encarcelando por corrupción a varios de sus elementos más cercanos. Esta crisis interna de Venezuela, José Antonio, ¿se veía venir? ¿Y tú creías que el régimen iba a tener también su propia crisis interna? Y si es que esto es una oportunidad, ¿no?, para los venezolanos, para la comunidad internacional, para los exiliados políticos, de ver una pequeña salida a este régimen, ¿o todavía tenemos que, desgraciadamente, ver un poco más de la caída del régimen de Maduro en Venezuela? No, bueno, realmente la crisis la veía venir porque cuando tú ves un régimen que lo que se caracteriza por la cleptocracia, la corrupción y el robo, llega un momento pues que las finanzas y también el dinero público no da para que todo el mundo robe. Y entonces llega un momento que comienza a afectar a sus propios simpatizantes. Y hay que recordar que esta revolución, desde Hugo Chávez hasta Maduro, lo que ha sido especialista en comprar conciencia es en permitir que se forme una nueva clase que ha sido los boliburgueses y los corruptos, y evidentemente en algún momento eso iba a llegar a un tope y estamos viendo que las consecuencias las están pagando quienes forman parte pues ahora de esa estructura que son los funcionarios públicos, específicamente los militares. Entonces la crisis por supuesto que la veía venir. Ahora bien, esto no quiere decir que vaya a salir inmediatamente el régimen por esto, porque lamentablemente hay una gran crisis ahora que se evidencia en diferentes sectores, entre ellos el estamento militar y también los educadores, pero lamentablemente en la acera del frente, en el sector de la oposición, no existe realmente una figura que pueda capitalizar este descontento, que pueda moverse entre este descontento, y veremos cómo se sigue la revolución erosionándose a sí misma, comiéndose a sí misma, y en un estado de debilidad veremos quién puede dar el jaque mate o darle la patada a la mesa para que salga la revolución, salgan los opositores colaboracionistas y pueda venir una transición que nos lleve verdaderamente hacia la libertad y hacia la democracia de Venezuela. Así que vamos a seguir viendo mucho más en lo que queda del año hasta que pueda surgir realmente un liderazgo que tenga la capacidad de capitalizar ese descontento y de sacar al régimen del poder.
Sin duda, en varios programas de televisión en Miami, José Antonio, tú conversabas y hablabas de que esta es una guerra interna entre el chavismo y el madurismo. Para quienes no conocemos tan en detalle la situación interna en Venezuela, ¿cuál es esa denominación o esa diferenciación que podríamos entender dentro del chavismo y el madurismo, que sería la guerra interna en Venezuela hoy día? Bueno, básicamente cuando Hugo Chávez llegó al poder, llegó con el apoyo de los militares y estando en el poder y un frente que se llamaba el Frente Francisco Miranda, que era el frente, pues, como decimos en Venezuela, de los civiles, de las personas que venían del estamento civil y formaban parte de la política o de la estructura política de Hugo Chávez. Una vez que él se instala en el poder, había una gran diferenciación entre los que lo apoyaron militarmente y entre los que lo apoyaron civilmente. Cuando Chávez sale de la jugada porque se muere, él permite que Nicolás Maduro herede el poder. Nicolás Maduro pertenece al Frente Francisco Miranda, que está conformado básicamente por Nicolás Maduro, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, que es el actual presidente del Parlamento, Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela en teoría y en la práctica, y también una cantidad de elementos que hacen vida en la vida civil que forman parte de esa estructura. Y el estamento militar, el máximo representante en aquel momento y ahora era Diosdado Cabello, quien representa pues los militares del 4 de febrero. Siempre había una pugna y desde que Nicolás Maduro llegó al poder, erradicó a los militares del 4 de febrero del poder, los fue encarcelando, tal fue el caso de Aduelio Rodríguez Torres, los fue mandando al exilio, como es el caso de un elemento llamado Rangel Gómez, que fue gobernador de Bolívar, y un gran corrupto, un gran ladrón que se encuentra ahorita en México, y así como sucesivamente todos los que formaban parte del chavismo puro y duro, los fue sacando del poder y exiliando. En este momento, a esta fecha, en Venezuela existe una guerra sin cuartel entre el frente que comanda Diosdado Cabello, el sector civil representado por Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, y también hay una guerra en contra de Tarek El Aizami, que formaba parte de ese Frente Francisco Miranda, pero al parecer ha caído en desgracia, entonces están encarcelando a todos sus cercanos colaboradores. Ahorita hay una fractura fuerte interna en el chavismo que al principio se traducía solamente entre civiles y en contra de militares. Ahora se traduce hasta una fracción, una ruptura interna entre el estamento civil, donde vemos que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez se enfrentan a Tarek El Aizami, y a esto hay que sumarle también las pretensiones o la postura que tiene Diosdado Cabello, que es el máximo representante de los militares del 4 de febrero. Todo esto en una Venezuela que está completamente colapsada, sumergida en la más profunda miseria y producto de la corrupción y la cleptocracia de este régimen. Así que hay un caldo de cultivo interesante para lograr una salida de Maduro. Lo lamentable, y lo repito, es que la oposición no está en capacidad de capitalizar esa guerra interna que tiene el chavismo en estos momentos. Sin duda, un escenario muy complejo para la interna en Venezuela. José Antonio, uno conoce videos o ve videos en los medios de comunicación alternativos donde prácticamente hay un informe o alguien emite un audio donde se le dice a los policías que prácticamente van a tener que trabajar 7x7, 7 días van a poder tener sueldo, 7 días no. Y esto ha llevado a distintas situaciones que se conocen, pero no sabemos si la procedencia es fidedigna. ¿Qué hay de cierto eso, José Antonio? Y si esto significaría que policías estén vendiendo alimentos en las calles. Inclusive se llegó acá en Chile a ver algunos videos que se cree que inclusive mujeres estarían prostituyéndose, porque la situación, como bien dices tú, es tan débil, es tan dañino lo interno en Venezuela que pareciera que no fuese algo tan irreal de lo que pudiese pasar internamente, José Antonio. Bueno, realmente los audios son completamente reales. Hay una política entre las Fuerzas Armadas, o están intentando implementar lo que se llama el 7x7, que los militares van a trabajar 7 días y van a estar 7 días de permiso o libre para que puedan hacer actividades que ellos han llamado de emprendimiento, que les permite equiparar los salarios que no ganan dentro del estamento militar. Eso es una realidad, y eso obedece que en 3 oportunidades Padrino López, que es el ministro de la Defensa, ha ido al Palacio de Miraflores a pedir un aumento para los militares y le ha sido completamente negado por parte de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Entonces eso es completamente cierto, y eso es parte del descontento que están viviendo las Fuerzas Armadas en este momento, que dicen que cómo es posible que siendo militares y parte de esa revolución y sostener esa revolución, entonces tengan que salir a tener una actividad extra para poder mantenerse. Ahora, esto no indica que es que los que van a hacer es montar alcabala o caer más en corrupción. Esto es lo que están mandando básicamente a los militares, es a que tengan otro tipo de trabajo, cosa que no era pensada ni soñada en el pasado en Venezuela. Y estos militares que van a tener ese tipo de actividad
son aquellos que no forman parte de los grupos delincuenciales que existen en Venezuela, porque en Venezuela hay mafias políticas, pero también hay mafias militares. Dentro del estamento militar hay un grupo de generales que tienen sus grupos, unos se encargan para el contrabando de combustible, otros se encargan para el contrabando o para el manejo de las divisas de forma irregular, otros se encargan de la venta irregular de comida, otros se dedican al narcotráfico, y los militares que no están dentro de esos grupos son los que están pasando trabajo, son los que están pasando hambre, y para ellos sería esta orden de 7x7 para que busquen una nueva actividad, lo cual demuestra, uno, lo débil que está la revolución; dos, lo carcomida que están las instituciones; tres, básicamente, pues el gran fracaso de estos delincuentes que lo que han hecho es sumergir a Venezuela en la pobreza. Finalmente, y muy breve, José Antonio Colina, desde la mirada de Estados Unidos, que es quien dirige las políticas mundiales, a pesar de que hay una debilidad interna de Joe Biden, y lo que podríamos comparar lo que hizo también el presidente Donald Trump, si pudiéramos... ¿Tú pudieras darnos algo de diferencia entre la administración Biden y la administración Trump? ¿Cómo has visto tú el comportamiento de Estados Unidos hacia Venezuela? Bueno, realmente muy débil esta administración. Ha buscado acercarse a Maduro, le ha aliviado las sanciones, le ha soltado elementos importantes acusados de narcotráfico, como es el caso de los narcosobrinos, y ha intentado de una manera u otra llevarse bien con Nicolás Maduro y de manera indirecta reconocerlo. Mientras que la administración pasada, la de Donald Trump, tenía una política dura, férrea, de aislamiento, de sanciones, de llevar al máximo el aislamiento comercial, el aislamiento político y el aislamiento de relaciones diplomáticas, lo cual me parece que era lo correcto. Así que he visto esta administración muy débil en ese aspecto, y menos mal que Maduro no les ha hecho caso, y por eso han tenido que retrasar un poco las intenciones que tenían de reconocerlo como presidente y de entenderse con él directamente. Pero ha sido básicamente el desconocimiento de Maduro y la falta de palabra de Maduro lo que ha hecho que esta administración congele esa intención, y eso evidentemente demuestra una gran diferencia entre esta administración y la administración pasada de Donald Trump. Así es. José Antonio Colina, militar retirado y exiliado político, presidente de BPEX y conductor de Contrapoder 30, director de Contrapoder News.com. Queremos agradecerte, José Antonio Colina, por conversar estos minutos con Chile, con Radio Negra, y desearte, como siempre, éxito allá en los Estados Unidos, en Miami. Un abrazo, José Antonio Colina. Igual para ustedes, un gran abrazo y gracias por esta oportunidad de conversar con todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio Colina.